Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diego García y a continuación vamos a hablar de análisis de información cualitativa. Bueno, en videos anteriores hemos tenido la oportunidad de ver un poco cómo es el proceso de recolección de información. También vimos en otra ocasión pues, la diferencia desde el punto de vista metodológico del enfoque cuantitativo y cualitativo. Bueno, ya en un proceso más avanzado, en el cual nosotros ya hemos diseñado instrumentos de recolección de información y ya hemos hecho la recolección de información, viene esta parte que es el análisis de información. Y evidentemente pues tengo que diferenciar si esta información es cuantitativa o cualitativa. En este caso pues vamos a ver algunas características más enfocadas a la investigación o a la información cualitativa. Bueno, ¿qué características tiene esta información? Bueno, básicamente, o qué características tiene este proceso más bien. Bueno, básicamente es una extracción de significados o conclusiones a datos no estructurados. Bueno, tenemos que recordar un poco qué características tiene esta información cualitativa. Ya sabemos que es información que de pronto, bueno, como lo decimos ahí, no es heterogénea, o sea, es muy diversa. Podemos tener información en diferentes formatos, por ejemplo, en texto, en imagen, en video, en audio. Entonces podemos tener información de diferentes tipos, de diferente cantidad o tamaño de información, en diferentes formatos. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es una información o hacer un análisis de información que precisamente está heterogénea. Lo que queremos es ir básicamente extrayendo lo más relevante de esa información, ¿listo? Digamos que para hacer eso, pues partimos pues de que esto es un proceso que parte desde la interpretación del investigador o del actor que recolectó la información, pues hay una interpretación que se le da a esa información, ¿listo? Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita, pues siempre es muy importante diferenciar entre lo que se observa con lo que se interpreta. Es muy importante dejar claro esa diferencia. Entonces, ¿qué otras características tiene este proceso? Bueno, permiten un conocimiento profundo y detallado del fenómeno o de las realidades subjetivas del fenómeno de la población de estudio. Es un proceso más largo que un proceso cuantitativo. Básicamente, pues, la diferencia en este paso pues radica en que el análisis cualitativo debe hacerse, pues, paso a paso, o sea, digamos, ítem por ítem, unidad por unidad, o sea, digamos que yo no puedo hacer un análisis generalizado desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Pues obviamente cuando yo tengo información cuantitativa, pues voy a tener un consolidado y voy a poder utilizar unas técnicas estadísticas que me permiten generalizar los resultados. Pero la idea es que a través pues, del análisis cualitativo yo pueda ir revisando una a una las fuentes de información que yo tenga para poder ir extrayendo la información relevante que en ella encuentre. Por ejemplo, supongamos yo puedo tener un proceso de una recolección de entrevistas y puedo tener una cantidad, por ejemplo, de 20 entrevistas a diferentes personas y pues me tocaría entrar a revisar una a una cuáles fueron las respuestas. Por ejemplo, si tengo esa información a través de un audio, me tocaría escuchar los audios e ir extrayendo paso a paso pues esa información relevante, lo que se va a convertir pues en el análisis de esa información. Las conclusiones o los resultados a los que se llegan pues tienen cierta subjetividad o son relativos a cierta realidad observada. Recordemos que la investigación cualitativa, pues dentro de sus características se tiene pues que tiene cierto grado de subjetividad y que está limitada pues al enfoque o al alcance que se le dio a la recolección de información, o sea, no se puede generalizar su resultado. Por eso hablamos pues que son unas conclusiones relativas pues a la realidad específica que se haya analizado. Lo que se busca es describir las relaciones entre los elementos que se tienen, la información o los datos que se tienen, y el proceso busca realizar una reducción de datos. Entonces,
partimos de un todo, partimos de una información, llamémoslo así, en bruto, y lo que se quiere es ir extrayendo poco a poco esa información más relevante, pues que va a ser parte del análisis o de los resultados, en este caso pues de la investigación cualitativa. Recordemos que las herramientas o las estrategias de recolección de información cualitativa pueden ser algunas de estas herramientas. Por ejemplo, la observación a través de diarios de campo del investigador. A través de la observación yo puedo recolectar bastante información cualitativa, puedo recolectar imágenes, puedo recolectar videos, puedo recolectar audios o puedo recolectar notas que el mismo investigador o el mismo observador haya identificado de su fenómeno o de su población de estudio. Como lo decíamos ahorita, también podemos tener entrevistas, entonces yo puedo hacer proceso de entrevistas con preguntas y más bien respuestas abiertas en la que el entrevistado pues dé su punto de vista sobre el fenómeno o la población de estudio. La técnica Delphi, que es una consulta a expertos, también se asume que la técnica Delphi es un proceso de recolección de información cualitativa porque pues está la subjetividad del experto que en este caso nos esté suministrando la información. Los grupos focales, que también son procesos cualitativos, y un consenso de grupos que también podría catalogarse como una técnica de recolección de información cualitativa. Entonces cualquiera de estas herramientas nos va a suministrar información o nos va a generar o recolectar información y el proceso partiría para el análisis de esta información que es recolectada. Entonces, bueno, como lo decíamos, el investigador pues es quien debe capturar o digamos recopilar toda la información existente. También podemos tener información secundaria, ¿sí? De pronto no la hemos mencionado, pero también la información secundaria es parte del proceso de análisis de información cualitativa. ¿Listo? Básicamente vemos aquí el proceso que requiere este análisis de información. Bueno, primero partimos de que hay que obtener unos datos, hay que recolectar información de campo, ya sea primaria o ya sea secundaria. Si es información secundaria, pues ya sabemos que la podemos obtener de alguna fuente, de pronto alguna fuente de información electrónica, de pronto una base de datos, de pronto información que tenga alguna institución, etcétera. Posteriormente entramos a la preparación, revisión o transcripción. Digamos que en nuestra investigación cualitativa puede darse el caso que yo necesite transcribir información, de pronto digitalizarla, de pronto, no sé, descargar información. O sea, hoy en día contamos con muchas herramientas para la recolección de información y pues es pertinente que yo agrupe esa información y pues la pueda centralizar en una base de datos, en una carpeta, ya sea digital o ya sea física. Y hay un proceso muy importante que es la organización de la información y creo que aquí está una de las claves y la primera clave de hacer un buen proceso de análisis de información, y es que yo parta de información organizada. ¿Listo? Yo siempre asocio en un proceso de recolección de información, asocio que uno puede llegar a tener una montaña de información, ¿sí? Y literalmente puede llegar a ser así. Uno puede tener una pila de papeles, y por eso lo asocio con una montaña de datos, pero que por sí solos toda esa montaña de datos no me va a decir nada. Entonces, básicamente debe haber un proceso de organización y categorización de la información en donde yo debo quizá clasificarla, en donde yo debo organizarla por fecha, por tipo de instrumento, por población. Digamos que hay que buscar las categorías adecuadas para hacer una buena organización de la información y eso va a facilitar el análisis de la misma. ¿Listo? Y es igual en información ya sea cualitativa o cuantitativa, el proceso de organización y categorización de la información es clave para poder hacer un buen proceso de análisis. Y finalmente viene el análisis, que es la extracción de esas ideas clave, de esas palabras, de esas conclusiones que se va a sacar pues, del resultado de análisis de información.
Y aquí vemos, aquí vemos algunas recomendaciones. Como les decía hace un momento, el análisis debe diferenciar lo que se observa o evidencia con la interpretación que se le da. Y esto es muy importante, porque como observadores en un proceso de recolección de información o como investigadores en un proceso de análisis de información, siempre vamos a tener, pues, de alguna u otra manera, la injerencia de nuestras opiniones o de nuestras percepciones, ¿listo? O de nuestra interpretación, y más de pronto en un proceso cualitativo. Quizá en un proceso cuantitativo pues uno queda muy de pronto delimitado a lo que la información nos revele, pero en un proceso cualitativo puede haber cierta injerencia porque está lo que denominamos la interpretación de esa información. Por ejemplo, aquí tenemos una frase que dice: se observa que una persona habla con voz baja y temblorosa. Eso fue lo que yo observé como investigador, presuntamente porque es tímida. Eso es lo que interpreté. Entonces, digamos que el análisis debe diferenciar lo que yo observo, lo que yo recolecto, lo que yo tomé de campo, o lo que yo tomé, o lo que me informó un entrevistado, con lo que yo pueda interpretar, ¿sí? Entonces, pues debemos hablar, de pronto utilizar términos como presuntamente porque es tímida, ¿sí? O de pronto podemos decir, de pronto no se lograron los objetivos, de pronto por tal razón, porque es una interpretación que nosotros hacemos. Y bueno, aquí recordamos un poco el proceso de la relevancia de la información. ¿Cuál es la información que yo necesito? Entonces nos deberíamos responder preguntas como esta. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Y aquí es muy importante tenerlo en cuenta precisamente en esta fase de análisis, porque aquí es donde ya yo voy a sacar los resultados, es donde yo voy a llegar al resultado de la investigación. Entonces necesito, bueno, desde el principio, ¿qué fue lo que yo definí? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuál es la pregunta que yo tengo que responder? ¿Quién tiene la información? O sea, si realmente recolecté la información que necesitaba o no. ¿Cómo lo pregunto y por qué? ¿Sobre qué temas puedo preguntar? ¿Para qué pregunto sobre ese tema? ¿Qué es lo mínimo que voy a preguntar? ¿Y qué más podría preguntar? Entonces, estas son preguntas clave que quizá las habíamos relacionado cuando estábamos diseñando el instrumento, pero que acá también pues toman importancia porque aquí ya estamos en un proceso de análisis. Entonces, si yo estoy analizando una información, pues tengo que tener muy claro hacia dónde quiero llevar precisamente el resultado de esta recolección o este análisis de información. Y aquí vemos los 4 elementos que son claves en un proceso de análisis de información cualitativa. Entonces partimos de un documento primario, identificamos las citas, generamos códigos y obtenemos un memo o una idea más clara. El documento primario puede ser el texto completo, o sea, lo que llamábamos hace un momento el documento en bruto, la información en bruto, es decir, todo lo que yo obtuve en campo. Por ejemplo, un video completo de un fenómeno que yo estoy analizando, ¿sí? Una grabación, un audio completo. El texto o la información que mi entrevistado me respondió puede ser en un audio o puede ser en texto. Las fotos que yo recolecté en mi visita de campo, esos son los documentos primarios, ¿listo? O un documento, un texto de información secundaria, ¿sí? De pronto un artículo, de pronto un informe, de pronto algún otro tipo de documento multimedia, como puede ser un video, un audio, etc. Ese es el documento primario. La cita dice que es una selección de una frase o una idea relevante que podría convertirse en información para el análisis. Entonces yo asocio acá, para que nos hagamos una idea, porque esto es algo muy, muy sencillo, que es como cuando nosotros leemos un texto, un documento, un libro, de pronto un capítulo de un libro, una información que sea importante, y usted tiene un resaltador a la mano y usted empieza a resaltar las cosas que para usted son importantes, ¿sí? Seguramente nosotros
Todos nosotros en algún momento hemos hecho este proceso. Entonces nos hemos sentado, hemos cogido nuestro documento primario, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser, por ejemplo, un artículo informativo, periodístico, y yo empiezo a leer y empiezo a identificar qué es lo importante. ¿Sí? Empiezo a decir, oiga, mire, aquí hay una idea importante, aquí de pronto esto hay que resaltarlo, hay que relevarlo, y usted va resaltando las ideas principales. Esas son las citas, ¿listo? Para eso, pues hay software, hay diferentes herramientas que me permiten o me facilitan esto, ¿sí? Así como lo podemos hacer manualmente, como les estoy diciendo, con un resaltador, pero también podemos tener herramientas que de pronto facilitan ese proceso. Hay software que de pronto ahorita en este video no quiero hacer mención de alguno en especial, pero hay diferentes software que me hacen eso, o sea, me ayudan a ir extrayendo esa información o esas palabras o esas frases que son relevantes. Entonces, dése cuenta que el proceso es de extraer la información relevante. Posteriormente viene el código, que ya es un atributo, una frase, una palabra que podría generalizar o que podría englobar o contener varias citas, una o varias citas. No es necesario que, por ejemplo, yo tenga que cuantificar, o sea, aquí este proceso no es de sacar frecuencias ni cuantificaciones, para nada. Este proceso es de que yo de pronto en una frase o en una palabra yo logre contener varias de las citas que yo hice. Entonces voy a ponerle un ejemplo. Digamos que yo tengo 5 entrevistas y en las 5 entrevistas yo encontré una palabra que, por ejemplo, habla sobre la conciencia en el cuidado del medio ambiente. Entonces los 5 entrevistados me hablan de ese aspecto. En toda la entrevista, en los 5 encontré que me están hablando que debe haber conciencia para el cuidado en el medio ambiente. Entonces, dése cuenta que yo lo que encontré fue un código, porque ese código engloba las ideas quizá de esos 5 entrevistados. Y yo puedo decir, mira, aquí hay un código que contiene o que me resume la idea que me están dando estas 5 entrevistas o estos 5 entrevistados. O no necesariamente puede que usted la encuentre en todos, puede que la encuentre en uno o en dos, pero usted destaca o extrae a través de una palabra, de un código, de una frase, la idea general que quiere ir, obviamente, como lo estamos llamando en ese proceso de extracción de ideas y de palabras relevantes. ¿Listo? Entonces, el código básicamente constituiría eso. Y finalmente vemos el memo. El memo es la idea o documento o fragmento, ¿sí? Que básicamente ya tiene como una estructura, ya tiene de pronto, podría ser el inicio de un párrafo, podría de pronto ya tener como unas ideas más claras. Entonces el memo es cuando yo cojo quizá un código o de pronto varios códigos y ya empiezo a construir pequeñas frases o pequeños párrafos que se van a convertir en el insumo para el documento o el informe de resultados. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un pequeño párrafo que diga la conciencia en el cuidado del medio ambiente se convierte en una de las principales o en uno de los principales objetivos que debe tener la academia hoy en día, ya que las personas deben tener una formación y deben tener una instrucción sobre cómo se debe cuidar el medio ambiente. Entonces, dése cuenta que lo que fue una cita, lo que posteriormente pasó a ser un código, ahora ya lo convertí de pronto en una idea o en una frase o en un pequeño párrafo que ya tiene pues cierta redacción. Obviamente pues posteriormente ya en un informe final entraré a redactar más adecuadamente o más pertinentemente estas ideas, ya empezaré de pronto a darle más cuerpo, más volumen a este análisis, pero los memos son esos principios o inicios de lo que se va a convertir en mi informe de análisis de resultados. Entonces, bueno, básicamente ese es el proceso de información cualitativa.
consiste en eso, en ir extrayendo e ir construyendo, extraer y construir esos análisis de información cualitativa, ya sea en textos, imágenes, videos o audios. Así como yo resalto un texto, también puedo resaltar un audio, un fragmento de un audio, o un fragmento de un video, o un elemento de una imagen. Entonces yo puedo decir, mire, de toda esta imagen quiero analizar este elemento que considero que de ahí puede salir un análisis importante. Entonces, bueno, básicamente ese es el proceso. La idea es que pues ustedes en sus planteamientos, en sus desarrollos de investigación, pues pongan en práctica este ejercicio. Quizá en un próximo video tengamos la oportunidad de ver esto mismo, pero aplicado de pronto en una herramienta informática, en algún software. Como les decía hace un momento, hay varios, entonces podríamos de pronto conocer un software que nos permita hacer este proceso de extracción de información y construcción de ideas a partir de información cualitativa. Entonces, bueno, les agradezco su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.